Llegó así el viernes 24 de junio, el día pactado para el encuentro de México contra Irlanda. Los del Águila y el Nopal repetían uniforme, mientras que los isleños jugarían todo de blanco. Jorgito Campos también se cambió de diseño, portando uno igual de estrafalario, pero diferente en colores y formas. Para el recuerdo quedará la imagen de Steve Staunton portando una gorra en los himnos, desesperado por el sol americano. Mejía Barón sacó de la alineación a Valdés, Hugo, Ramírez y Gutiérrez, dándole cabida a Jorge Rodríguez, a Alberto García Aspe, que volvía de la sanción, Marcelino Bernal y Carlos Hermosillo, además de enrocar en varias posiciones. El árbitro ahora era de nacionalidad suiza y se llamaba Kurt Roethlisberger, quien venía de cumplir una buena participación en el Bulgaria contra Nigeria. En punto de las 12:30 calurosas horas del día, los irlandeses dieron el saque inicial. Luego se hizo presente Rodríguez, extremo por derecha en Toluca, habilitado como lateral por su técnico nacional. Del Olmo estaba del otro lado, y la primera que tuvo la tocó así. Sague inició su partido mordiendo el polvo, y Ambriz embistiendo en el medio campo. Muchos minutos del arranque se jugaron solo por la zona izquierda, en dirección al ataque verde, con faltas, saques de banda y despejes siempre a ese sector. Sin embargo, la primera de peligro llegó del otro lado, justo cuando el sol se escondió. Terry Phelan ganó en velocidad y centró hacia Tommy Coyne, quien se quedó a pocos pelos de poner el 1 en el marcador. En el saque de meta, el Brody provocó varios paros cardíacos en su tierra natal, arriesgando el balón sin motivo aparente. Luego él y su saga se aferraron a salir jugando, como lo hicieron en Ecuador un año atrás. Otra vez el corredor izquierdo era el favorito del juego, hasta que el del brazalete colorado tumbó al que debutaba en la justa. Al minuto 10, García y Hermosillo se acompañaron en otra de esas que son como profecías del futuro cercano. Aunque en esta ocasión Ambriz desperdició una que ni mandaba hacer. Fue por derecha que el del Atleti quiso centrar, pero lo hizo pasado. A Campos lo presionaron y prefirió expulsar. El 10 bajó para armar, pero su capitán Nacho la volvió a perder. Roy Keane filtró hacia Ray Houghton, que no estaba en posición adelantada, pero aún así se marcó. Otra vez le mandaron marca personal a Luis Roberto, aunque esta no sería tan pegajosa. Como leones hambrientos, los aztecas rodearon a los irlandeses, hasta que el hoy comentarista le pegó como para practicar. Las nubes de Florida iban y venían, en lo que Bernal y Staunton competían por el balón. Los dos García se acompañaron bien, hasta que Aspe quiso devolver. Eire, la palabra en irlandés para decir Irlanda, solo sabía llegar a veces, pero se notaba en esos días sin entrenar. Ambriz se aventuraba a barrerse sobre el flemático boxeador Keane, mientras Campos mostraba el dominio de su zona, y Coyne buscaba inventarse un penal. The Green Army no era tan alta como la Noruega, así que trataban de jugar al pie, pero aún así a los nuestros les costaba controlar el juego de aire. Por cierto que el abanderado ya era un buen amigo. Dennis Irwin le hizo mucho al payaso para hacer el saque de manos y en corto lo amonestaron. Keane tomó su revancha personal, Houghton buscaba pelea, Hermosillo casi consigue ganar en la barrida. Los amagues de Sague sí que lograron un córner, del que ya nada salió, y el Beto salvó una de inminente peligro, para llegar a la media de juego con nada para nadie. En la carrera Alves levantó el codo de más, pidiendo disculpas en un inglés telepático. Curiosamente la FIFA sí supo escribir su apellido, a diferencia de la CONCACAF en su Copa Oro. Los europeos no generaban un ápice, así que el del Aston Villa cañoneó, pero se le fue lejano. El problema era que el Tri tampoco espantaba, a pesar de que Hermosillo estaba dando el ejemplo de cómo jugar como poste. En el momento más insospechado, Staunton jugó con las manos, y en el corazón del área Townsend se lanzó de paloma, quedando muy cerca de abrir el marcador, con todo y su antebrazo, pero el guardameta salvó tiempista. En el contraataque Marcelino puso un centro de 3 dedos, casi con desidia, pero sin embargo voló hacia Luis, pero el bote no favoreció y a todos decepcionó. La toma lateral nos dejó ver la solución de la FIFA, que permitió a los auxiliares lanzar bolsitas de agua desde todas partes del campo. Y llegó entonces el minuto 44. Bernal condujo por la derecha, esquivando a uno y tocando a Hermosillo, que nomás le puso el zapato para asistir a Luis García Postigo. El centro delantero nato ni siquiera lo tuvo que analizar, solo levantó la pata derecha y con potencia y colocación descosió la pelota, derrotando a Pat Bonner, lo que fue un golazo para el recuerdo, pero opacado por tremenda celebración, una de las más estampadas en nuestras memorias futboleras. Hace bien la jugada, se le va abriendo el espacio, tocó para Carlos, puede ser disparo. Enorme pared del equipo mexicano que se concreta ahí con el toque. Hermosillo, Luis, ¡gol del fondo! El equipo mexicano está adelante, 1-0. Después de la explosión en éxtasis, dio tiempo para ver a la jirafa Charlton enrojecida por la duda, además de la falta y amonestación para Del Olmo, culpa de Jorge Campos, y que afectaría muchísimo rumbo a los octavos de final.
A la vuelta del vestidor quedó filmado este hombre de la gorra amarilla, desesperado porque los jugadores no salían a la cancha, haciendo esperar a los aficionados presentes, con todo y sus nuevísimas camisetas. Irlanda saltó al campo para la tranquilidad de nuestro ansioso camarada, amarrado a 200 cables que no lo dejaban ni moverse. Seguro entró a gritarle a los mexicanos, pues Hermosillo, García Aspe y Ramírez Perales le dijeron que le bajara los decibeles. Ya con su trabajo cumplido se relajó y nada más observó la entrada del resto de la oncena verde. El inicio del segundo tiempo estuvo enmarcado por esta bandera nacional modificada, con la palabra Nesa, y este termómetro, que si no estaba descompuesto, señalaba una temperatura de 110 grados Fahrenheit o 43 grados centígrados. Un clima insoportable para ser espectador, pero inhumano para jugar al fútbol. Una vez que la banca se acomodó en su lugar y de que este personaje diera el cue, arrancaron los segundos 45. En el primer centro irlandés, Campos volvió a sentir el rozón y se hizo el muertito, suficiente para que le dieran la falta a favor. Luego continuó su película con algunos amagues para matar el tiempo, y entonces el Beto García Aspe recortó, corrió y le pegó con la diestra, su chueca, que correspondió y la mandó abierta, aunque no tanto. El vasco se tomaba muy a pecho su papel de segundo entrenador y vio en primera fila la espectacular filtrada hacia Luis Roberto Alves, que en toda su carrera con el América metió 400,000 goles desde esa misma posición, pero que en el máximo escenario se comió su segundo del torneo. Quien ganó a puro pulmón, solo que terminó mal. Irwin dio un codazo y luego dijo que se lo habían metido a él. El zurdo 8 bailó un jarabe tapatío sin consecuencias. El de Acapulco se le dio a cortar hasta el borde. Los de la UEFA ya andaban con el cerebro vacío, y cuando el uno mexicano se tardó en despejar, lo pintaron de amarillo. Por fortuna no se desconcentró. En el momento en el que John Sheridan entró solo al área, lo amagó con salir a checar, confundiendo al rival que le regaló la pelota. Es por estas cosas que se recuerda con tanto cariño a Jorge Campos, con esas sutilezas que lo hacían destacarse por sobre sus contemporáneos, aunque los constantes riesgos que tomaba a veces se convertían en verdaderos problemas. Eire se adueñó de la bola, pero no se les prendía el foco para hacer daño, además de que nuestra zona baja estaba mucho más empacada que en el partido anterior. Misael Espinosa ya calentaba cuando Luis García fauleó a King, que le soltó un par de jabs a la distancia. Mejía Barón charlaba con Luis Miguel Salvador, vestido con camisón institucional. King le pegó espantoso y se enojó con sus compañeros, que no le hablaron. Unos segundos después de cruzar la barrera del 65, el Tri merodeaba la geometría irlandesa. García Aspe bailoteó por segunda vez, pero ahora trazó a su tocayo de apellido, quien la hizo botar, y en el aire le estampó el empeine, casi que copiándose a sí mismo respecto al primer gol. Segundo golazo para el ex de los Pumas, que escribía su nombre en los libros, consiguiendo el tercer doblete de un jugador mexicano en mundiales. Antes de él lo lograron el Chaquetas Rosas en Uruguay en 1930 y el Cabo Valdivia en 1970. Vinieron los cambios irlandeses buscando emparejar la batalla, pero la nota la dio el veteranazo John Aldrich, que explotó contra el comisario de la FIFA, Mustafa Fahmy, quien metió su cucharota en la sustitución, y a pesar de que Cohen ya se había ido a sentar, no le dieron entrada a Aldrich. Después de lanzar estos bonitos insultos en inglés, el delantero entró a la cancha sin dejar de amenazar con la mirada al de la cachucha amarilla, igual que su técnico. Ambos se ganaron multas económicas, y Charlton no pudo estar en la banca en su partido contra Noruega. Ya enfurecidos, Phelan se le fue con todos los tachos de frente al muslo de Luis, en una jugada que era de roja directa, pero al suizo le dio frío entre tanto calor y nomás sacó la preventiva. García dio a conocer el código postal de Ciudad Satélite y con una mirada socarrona nos regaló una de las mejores imágenes de un futbolista mexicano en la máxima justa, burlándose de su agresor con la seña de su par de goles. Un crack que no le dejó de hablar al defensor. Luis García le recordaba a Terry Phelan que los dos goles los marcó México, que la pelota entró 2 veces sobre el arco de Paqui Bonner. México se animó con los soles de la tribuna y trianguló hasta que el agrandado número 10 hizo otra de esas que se aprenden jugando en la calle. Lástima que su disparo salió a las manos. Mejía Barón hablaba solo, observando cómo Hermosillo le mandó diagonal a Luis, quien ya estaba en las nubes, intentando una de genio, pero se quedó en la idea. Del Olmo respondió con una jugada defensiva que celebró con merecimiento. Las cámaras gringas captaron la basura generada por el refresco, y Paul McGrath siguió con la contaminación. Irwin se acomodó hacia la zurda e intentó de lejos, en la primera blanca en largo rato. El calor era absolutamente intolerable, así que el dentista mandó un par de cambios a 10 del final. Entraban Salvador y Gutiérrez, en lugar de Hermosillo y del Olmo, ausencias que de inmediato se hicieron sentir. Townsend se caló a 30 metros, sin suerte. En la respuesta Marcelino trazó el espacio de Sague,
que derecha falló la tercera más clara que tuvo en 180 minutos, y él lo sabía. Memo Vázquez padre también, enviando indicaciones con todo y esa radio zumbándole las orejas. El gol de Irlanda estuvo muy bien fabricado. El loco de Aldridge se dio a la derecha y se fue a colocar en el centro para recibir el adecuado pase de Jason McAteer y cabecear con gran calidad. 2-1 se pintaba en el electrónico, tensando los huesos mexicanos que tenían que cuidar este importantísimo resultado. Townsend le pegó con la última fe que tenía en la pierna, poniendo a trabajar a Campos, que escupió hacia un lado. Fue la única de verdadero peligro, pues los 2 balones parados que generó el contrincante fueron desperdiciados. México conseguía apenas su 7ª victoria en los campeonatos del mundo, demostrando que había con qué competir, aunque con algunas falencias que se hicieron evidentes cuando menos se les estaba exigiendo. También era apenas la 2ª vez que ganamos en mundiales fuera de nuestro territorio, después de aquel histórico 3-1 sobre Checoslovaquia en 1962. El primer lugar del pelotón era un hecho consumado, además de que los otros 3 estaban empatados en todo, y nadie tenía más goles que nosotros. El camino estaba aceitado rumbo a la siguiente ronda. Hoy ha habido un buen partido por parte de México, lo enfrentó bien, como decía Alberto Guerra. Ojalá México olvide que no puede enfrentarse a todos como lo puede hacer el día de hoy y enfrenta a Italia con esa gallardía, ese coraje, ese empuje que jugó hoy. Hoy Miguel Mejía Barón acertó bien en la alineación, jugó perfectamente bien y logró que el equipo mexicano, a través de Luis García, que jugó muy bien, de Hermosillo, de Sague, de Del Olmo, de Ambriz, de García Aspe, de Bernal, de Campos y compañía, hicieran un buen partido y terminaran ganando por 2-1, apretando al final el equipo irlandés. Por supuesto que el protagonista de las siguientes portadas fue Luis García, que tenía una leve gripa, pero nada importante. El mundo estaba sorprendido y hablaba maravillas de nuestra selección, vaticinando un empate en el siguiente partido. Ese se jugaría otra vez en la capital de los Estados Unidos, así que el traslado hacia allá fue de inmediato. Los días previos fueron de pura felicidad, pues todo indicaba que el Tri lo iba a lograr. Claramente los sentimientos de la prensa nacional quedaron plasmados en los titulares del día siguiente, destruyendo a más no poder la táctica de Ignacio Treyes, acusado de mandar a morir a sus jugadores. El Esto también reportó una crisis nerviosa de Calderón al finalizar el partido, aunque no hubo más detalles en los siguientes días. De cualquier modo, su lesión fue suficiente para privarlo del tercer cotejo, por lo que Antonio Carvajal tomaría la titularidad. Considerando la baja médica del cuate, sumado a que las posibilidades de cuartos de final eran amplias, podemos descartar que la inclusión de la Tota se trató de un homenaje a su carrera, argumento que utilizan los absurdos e innecesarios detractores de uno de los personajes más esenciales de la historia de nuestro fútbol. Los uruguayos, a diferencia de los europeos, no se levantaban el cuello anunciando una victoria sobre el tricolor. Al contrario, sus declaraciones indicaban una seria muestra de respeto y nula anticipación, pues sabían que no contaban con las estrellas de antaño. No se equivocaban, ya que estaban por observar la mejor exhibición de México en Inglaterra, 1966. Otra vez Nacho Treyes removió el 11 titular, sentó al veterano del Muro y al desaparecido Jauregui, dándole otra oportunidad a Magdaleno Mercado y a Ernesto Cisneros, que fue de lo mejor en los torneos previos y en la eliminatoria. El protocolo estuvo a cargo de Berti Love, árbitro sueco que lanzó el volado entre los capitanes Troche y Peña, nuevamente sobre la cancha del antiguo estadio de Wembley, pero con México ahora sí vestido de color verde con blanco. Antonio Carvajal, a sus 37 años, se convertía en el primer futbolista en participar de 5 Copas del Mundo, una marca que parecía absolutamente imbatible, aunque Lothar Matthaus y Rafael Márquez lo acabarían igualando. Gianluigi Buffon también fue llamado a 5 mundiales, pero solo jugó en 4. Para Qatar 2022 se espera que Andrés Guardado, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se sumen a la selecta lista. Por cierto que esa tarde fue la primera y única ocasión que la Tota se animó a utilizar guantes, accesorio que realmente odiaba, luego de 18 años de trayectoria atajando a mano pelona. En la otra puerta también se paraba un mito viviente de nombre Ladislao Mazurkiewicz, considerado el mejor portero de todos los tiempos en Uruguay y que disputaba el primero de sus 3 campeonatos del orbe. Aunque fue la Celeste la que inició las hostilidades, el Tri sería el amo y señor de los 90 minutos. La gran mayoría de balones divididos y las carreras al espacio eran para los aztecas, que dominaron de pe a pa. Uruguay pudo reescribir el guión luego de la pésima salida de Carvajal, pero el tiro de Caetano se fue al saque de manos. Luego Don Antonio se recuperó con un buen achique y pidió calma, consiguiendo respuesta de inmediato. Mercado quería recortar y tirar, pero le robaron. Borja y Cisneros la pelearon, aunque el centro del debutante se marchó al fondo. Poquito después voló otra diagonal a la frente del futbolista Cañero, que la mandó directito a las seguras manos de Mazurkiewicz. 40 segundos después, el chavo se abrió a la banda y centró raso para Borja,
pero Troche se barrió espectacular para evitar el gol. El córner lo cobró Padilla con la diestra, aunque el disparo también lo tapó la zaga. La presión ya ahogaba a los vestidos de azul, que lastimaron gacho a Chaires. En esa falta el campeón Hernández volvió a demostrar que no estaba listo para los escenarios internacionales. A pesar de todo, le metió las agujetas de lleno para despejar y su velita cayó botando de frente a Cisneros, que le pegó también con el empeine. Pero la mala suerte arrastró el balón hacia el poste con una sonrisa malévola. Se va metiendo Cisneros, se metió y gol. ¿Por qué? En defensa México también actuaba bien, expulsando cualquier acercamiento uruguayo. El Cirano tuvo otra plena, casi un penal en movimiento, pero le metió el pie muy abajo y la mandó lejísimos, apuntándose su primera falla. El muy alto Teto Cisneros se elevó para rematar de cabeza pegadito al palo, pero el polaco se lanzó para hacer otra tajada de clase mundial. Ahora tras el tiro de esquina de la zurda del Gansito llegó otro cañonazo, con el sello del Chivo Mercado, que volvió a parar Mazurkiewicz. Y va a tirar Mercado. ¡Tire nomás! ¡Qué bonita parada de Mazurkiewicz! De inmediato cobró Padilla, que la mandó de 3 dedos y solo el travesaño le negó el golazo olímpico. El equipo tricolor dominaba con jerarquía, aunque la red no quería ponerse a bailar. El dorsal 8 la condujo por toda su banda, mareando a medio Uruguay, solo que su centro no llegó a un compañero. Al instante volvió a comerse a su marca, y aunque no se vio porque la cámara se movió, su pierna sufrió una brutal plancha que debió ser de expulsión. Uruguay se volvió a aproximar con el remate de Julio César Cortés, que Carvajal tomó con ambas manos, para el beneplácito de estas dos afortunadas mexicanas, que vieron en carne propia esta joya de partido. Cisneros y su diagonal volvieron a provocar las dudas en la defensa oriental, y un poco de dolor en Mazurka. Convertido en un extremo, Borja desbordó, aunque su centro fue cortado antes de llegar a ningún lado, y también él se llevó el recuerdito por parte del lateral. Después de sobarse se sumó al baile, pero no pudo ni rozarla tras el recentro de Cisneros. Cortés lo intentó por segunda ocasión, solo que se dio cuenta que le iba a faltar mucho para vencer al 5 copas. El rancho de los bicampeones olímpicos no dejaba de ser apedreado, sobre todo con ataques por las bandas, que parecían corredores más largos que los de un hospital. Luis Ubiña también llegó desde la derecha, aunque se estrelló con el poste bien cubierto por el cuerpo de la Tota. Un poco de amor propio mostró la garra charrúa, que convulsionó la calma en el área mexicana y cerró disparando por encima del horizontal justo al minuto 30. La segunda falla desastrosa de Borja fue en el extraordinario centro que mandó Padilla, pero que el narigón delantero no midió bien y se perdió de inaugurar el marcador. Todavía se quiso resarcir a la distancia, aunque el guardameta le negó la redención y para acabar se hizo de palabras con su amigo Aarón Padilla, del que se tuvo que despedir en 2020 por la maldita pandemia. Luego volvió a fallar. Padilla Gutiérrez se puso de nuevo el guante y con una calidad indescriptible le puso el balón en la frente, pero el muchacho no supo dirigirla hacia el marco rival. La Tota abrazó una vez más la pelota, que ese día también le quería rendir los honores, en una y en 2 ocasiones. La parcialidad uruguaya se veía igual de nerviosa que sus compatriotas, en lo que el Tri continuaba con el asedio a su fortaleza, aunque con las erratas constantes del número 15 y las atajadas magníficas del número 1 sudamericano. Reyes. Otra vez en el costado Borja bailoteó a su enemigo, pero le cortaron el centro y el del Chololo llegó a ninguna parte. El 20 de verde tuvo un último cabezazo, pero tampoco tocó base. La escena final del primer lapso fue la de otra violenta llegada que Díaz perdonó con todo y sonrisa. Cuando Luke señaló el final, el estadio entero se deshizo en aplausos, felicitando al conjunto de Treyes, que merecía haber clavado al menos 3 goles, aunque ya todos sabemos que los merecimientos no ganan partidos. La Tota Carvajal regresó al último segundo tiempo de su carrera hincado, para luego persinarse mientras corría a acariciar el travesaño. La tónica del cotejo en el segundo tiempo varió un poco, aunque al principio México monopolizaba la pelota y Uruguay sufría por tenerla, aunque fuera 5 pases seguidos, acabarían batallando con poco fútbol, pero con muchas ganas. Hernández llegó al otro lado como buena tradición, aunque ahora sí zapateó como dicta el librito, aplaudiéndose por el primer bueno del torneo. El que también tuvo la primera intervención fue Carvajal, quien de puro reflejo felino estiró la pata derecha y detuvo el cabezazo de Rocha, que amenazaba con hacerle gol al arquero de León en ese día de fiesta particular. Con un saque raso del vértice, Domingo Pérez pudo hacer daño. A Cisneros parecían robarle bien, aunque se quedó derribado con cierto dolor,
viendo renqueante cómo Mercado la sacaba del parque. José Sacía estuvo solo una eternidad, pero la pensó tanto que la mandó lejísimos. En un saque de manos a favor, los celestes por pocos hacen el harakiri con un Borja muy atento. Y luego Magdaleno quería sacar los prohibidos. Por derecha el campeón se estrelló con Ubiña y se llevó la peor parte, entrando a tenderle el Cerro Zamaya justo en la marca del minuto 60. Después de un amague bien tonto del número 15, su rematador perdió la vertical y Padilla se encontró con Chava Reyes, aunque la terminó mal. Al halcón lo iba a techar el balón, por lo que mejor le metió la mano a lo voleibol. Padilla volvió a ser el de la onza, trazando de externa a Cisneros, que centró y el rebote le cayó al Melón, quien filtró un poquito pasado y le dio la ventaja a Ladislao, más no a su punta. En otra de peligro, vestido de azul, Pérez derrotó en el sprint a Chairis y se llevó a la tota, pero su ropa fue descolgada por Núñez, otro de esos centrales mexicanos que deberían salir más en las conversaciones futboleras, que también perdió la vida en 2021. Todo indicaba que Uruguay estaba tranquilo con el punto en la bolsa, ya que poco a poco se desvanecían las opciones nacionales, quizá con el bajón de no haber concretado alguna en el primer lapso. No obstante, el veterano de 1000 batallas, Salvador Reyes, quería hacer al menos un gol en mundiales, dando la media vuelta y poniendo los pelos de punta, pero sin hacer la suya. Padilla era la piñata favorita del equipo de América del Sur, que no podía contener sus arrancadas y bonitos regates. Tristemente, Mercado desaprovechó la oportunidad. Con las tribunas del estadio rugiéndole al oído que él podía lograrlo, Núñez se aventuró a patear, siguiendo nada. El 8 de verde ya estaba encabronado, exigiendo un jalón con puras señas. Díaz la mandó al área chica para que la ganara Reyes, pero el segundo máximo anotador de las Chivas no la pudo clavar. A Cisneros también ya se lo había engullido la desesperación, reventando nomás porque sí. Peña despejó acrobático y Rocha la agarró de aire directo al regazo de Carvajal, a quien jalonearon en el intento de salir. Ya rebasado, Peña optó por destruirle el chamorro a Milton Vieira, al que le pidieron se levantara sin chistar. Ya no había piernas, ya no había aire, ya no había fe. Los segundos restantes se agotaron al mismo tiempo que se iba el último aliento de la carrera futbolística de Antonio Carvajal, que recostó y deslizó un postrimero balón. Después del pitido final, se santiguó una vez más pegado al palo, señalando después que había terminado, que no iba más. 5 Copas del Mundo, 11 partidos jugados, con 25 goles recibidos y solo una puerta imbatida, la que acabamos de relatar. Apapachado por los rivales, ovacionado por la multitud, asaltado por Cañedo, que le robó el histórico suéter amarillo, abrazado por sus compañeros y saludando al infinito, se despedió una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Un guardameta que se dedicó a tapar los hoyos que sus defensas no pudieron cubrir en una extensa trayectoria internacional de 18 largos años. Ídolo eterno de este narrador. La selección mexicana de fútbol volvió a quedar eliminada en primera fase, aunque su posición indicaba que era la 12ª mejor del planeta y tendría que subir escalones para su pachanga por venir. Después de esa última victoria contra Stuttgart, la delegación mexicana visitó Los Pinos, en donde el extravagante presidente José López Portillo abanderó a Vázquez Ayala en un clásico protocolo, modernizado gracias a esos trajes de pantalones acampanados. El tal Jolopo se atrevió a decir que cuando Alemania nos visitó les dimos chance de empatar, por respeto a su mandatario, que andaba con el nuestro en el palco de honor. López Portillo no se quedó ahí, sino que aseguró que en cancha neutral nos los íbamos a sonar. Otra mufa para el costalito. En Brasil se disputaron los últimos 5 partidos amistosos contra clubes locales, en los cuales no pasó algo de verdadera importancia, y solo se confirmó que lo de Víctor Rangel ya era de preocupación total, pues se le encimaron 13 cotejos sin anotar gol. El ambiente en la concentración mexicana no era del todo amistoso. Algunas versiones indican que los preparadores físicos Pedro Nájera y Rubén Maturana se retaron a golpes un día antes del debut, por diferencia de criterios. También se anunciaba un premio de 50,000 pesos adicionales, siempre y cuando ganaran a los tunecinos, algo que ya se daba por hecho en las portadas, de forma lamentable. El muy anticipado regreso a las canchas mundialistas para México llegó finalmente el 2 de junio de 1978, portando la preciosa camiseta blanca con bandas roja y verde. Además de ese short al estilo de corredor de fondo, la jovencísima selección de José Antonio Roca saltaba a la cancha del Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario. Los 11 hombres nacionales, con promedio de edad de 24 años, salieron al campo portando una bandera de Argentina,
misma que agitaron para el deleite de los poco más de 17,000 espectadores. Vimos al encargado de la justicia, el árbitro escocés John Gordon, justo antes de la clásica imagen de los futbolistas mexicanos entonando el himno nacional. Todavía acostumbraban a saludar mientras sonaba la melodía, y se tardaron casi 40 años en avisarles que el protocolo no necesariamente era así. Luego de que los rojos saludaran y fueran a regalar cosas a la tribuna, se tomó la clásica fotografía de juez y capitanes antes del volado, que, oh sorpresa, México perdió. Roca se decidió finalmente por Pilar Reyes y el resto de su alineación correspondió con lo que fue delineando hasta ese día, incluyendo el casi infantil ataque de Rangel, Sánchez e Isiordia, dejando solo a estos 5 suplentes disponibles en el banquillo. Después de una larga preparación, Gordon pitó el arranque. Sé que toda la vida hemos escuchado pestes y más pestes de esta selección, pero quiero avisarte de una vez que el cuadro de Roca no era tan malo como nos lo han pintado. Al menos no durante las primeras partes. Nomás de inicio vimos la fuerte presión mexicana en media cancha y la férrea defensiva africana. También se repetía la posición de Sánchez Márquez, jugando por izquierda y cobrando los tiros de esquina. Nuestra saga quería ser elegante en la salida, pero perdió. Túnez se aproximó por izquierda, solo que el centro fue para Pilar. Leo Cuellar regaló clase, aunque también el balón. Amor Yevali apuntó y disparó, desviado a penitas por Eduardo Ramos, para anunciar que sí le sabían a eso de jugar al fútbol. En el córner Reyes ganó confianza con la primera salida y posteriormente paró con los pies, pero ya no contó por fuera de lugar. Las cámaras captaron a José Antonio Roca, sentado tranquilamente junto a su auxiliar, el señor Maturano. México tenía prisa por jugar, moviendo pronto 2 faltas consecutivas, sin conseguir peligro. Raúl Isiordia corrió hacia el centro para tratar de izquierda. Fatal, contestando a Nayib Gómez con otro peor. La media cancha mexicana se combinó y terminó en el pie de Antonio de la Torre, desperdiciada una vez más. Con calidad Isiordia se llevó a su marcador, pero ni Rangel ni Sánchez supieron empujar. Y después los tunecinos se barrieron en urgencia. Esta vez el saque de Hugo pudo provocar un autogol, que sin embargo se transformó en contragolpe y falta inocente del otro lado del campo. Tras media hora de acomodar la barrera, Yevali se volvió a quedar a la distancia, chueco. Dentro del área se revolvió Arturo Vázquez Ayala, suertudo de no cometer penal. Con crema Cuellar se abrió el espacio, pero su centro no llevó buena dirección. Segundos antes de que Ramos cortara en 2 la intentona de Túnez, el talento de Sánchez floreció antes de su diagonal a Víctor Rangel, que se aventó de tijera, pero ya le había ganado Mokhtar Nail. El once ya no pudo penetrar, copiado en su movimiento por Guillermo Mendizábal. De la Torre se la picó bonito a Cuellar, quien ya no supo cómo seguir, desesperando a su entrenador. En la banda vimos cómo los recogepelotas argentinos usaban una red para sacar el balón del foso y el sol rosarino impedía la visibilidad del respetable. Las Águilas del Cartago volvieron a mandar un mensaje en el área azteca, primero con un recentro despejado y de inmediato un zurdazo de Mohamed Ben Rahem, que el piluco atajó perfectamente. Otra vez el del afro quedó de ver con su trazo, seguido de un ataque nacional que solo sabía rodear el área, pero no entrar a ella. Por eso Cuellar prefirió tocar a De la Torre y ese tiró feo, pero consiguió un córner que acabó en gol de campo. El Gonini se creyó Héctor Pulido y falló lo mismo que el histórico central en el Mundial del 70. La defensa tunecina casi se hace el harakiri, pero se alcanzó a salvar. Nuestro capitán descontó a su colega y nos dejó ver las pantomimas del nazareno, todo un personaje. Casi a las 5:20 de la tarde el marcador se mantenía en ceros y algunos afortunados mexicanos se dejaron ver en las tribunas. El niño se volvió a vestir de oro, recortando y tocando a un pleno Wendy Mendizábal, que se la regaló a Túnez. Algo muy similar ocurrió después, cuando Hugo Sánchez dejó solito a Cuellar, pero el de la mejor técnica le dio un calcetinazo y echó a perder la que cambiaba el rumbo. Un coqueto drible de Ramos arrancó otra ofensiva de combinaciones exquisitas, que sin embargo acabaron en todo, menos en peligro de gol. Para empatar en erratas, el bigotón Mohamed Ali Akif nos obsequió una vida extra con su remate de zurda. Era un gran partido de fútbol, con ritmo y buena técnica individual. Solo le faltaba un poquito de pólvora y buena puntería. Rangel apareció apenas por segunda ocasión, insistiendo con la chilena que se marcó como juego peligroso. Mucha lucha fue la fórmula para que De la Torre llegara a línea de fondo y centrara una velita, que cayó mansa en las manos del portero. Hugo se combinó genial con Cuellar, pero tampoco pudo ser. Al del look inconfundible lo tomaron cerca de la media luna, y su jerarquía se impuso sobre Sánchez, que desde su lugar vio el tibio intento de su compañero de club. No obstante, cuando el reloj ya marcaba el anunciado final, Yevali abrió las manos inocentemente y cortó el toque del número 7 blanco. Gordon corrió de inmediato hacia el punto de cal, señalando que México no tendría más que un intermediario en el camino del gol. La porra Puebla ya celebraba desde antes, y el capitán Gonini les corroboró el festejo con un disparo mordisqueado, que se quedó unos centímetros de la mano de Zuyev. Medio minuto después se escuchó el silbato,
por lo que inició el descanso. Importantísimo el momento en que cayó la anotación. La historia parecía apuntar hacia una victoria tricolor, pero ya sabemos que los dioses del fútbol casi nunca nos voltean a ver. En los primeros minutos del reinicio, el balón corría suavecito por los pies de las calcetas blancas, que ya hasta tenían el temple de tirar un poco menos chueco y de continuar acompañándose adecuadamente en las zonas de no definición. En un tiro de esquina, Rangel le ganó la bola al guardameta, aunque no tuvo suerte de que cayera dentro. Túnez no se quería quedar atrás, cabeceando en 2 ocasiones dentro del área, rescatada por Reyes. Lo malo fue que el portero la regaló de una, salvándose en el mal centro y regañado por el capitán. De la Torre iba solo y sin marca, pero se le ocurrió que era una buena idea chutar horripilante. Hugo corrió y entregó a Cuellar, que sumó otra más a su lista de fallas. En la contra cayó el empate. Los africanos tocaron las veces que les dio la maldita gana, hasta que Ali Cabi zapateó y venció a Pilar Reyes, quien dio la impresión de lanzarse 1 segundo y medio tarde, aunque le votó antes. El defensor del Al Hilal concretaba así el primer gol de la historia de Túnez en Copas del Mundo. Por poco arruina su noche con un pase retrasado que no alcanzó a cazar Rangel. Jesús Martínez Díez inició una jugada de las que le gustaban a Roca, aunque terminase en las manos del portero. La central mexicana se quedó clavada pidiendo offside, pero el mejor futbolista africano del año, Tarak Diab, se equivocó en la dirección del zurdazo. Cuellar bajó a robar, girar, conducir, amagar y tocar, para luego perder de forma absurda. El claro ejemplo de cómo el futbolista mexicano sabe ser una lumbrera en su casa, en la comodidad del terruño, pero achicándose cuando se trata de escenarios mucho más importantes. Construyó México otra jugada de fútbol total, pero cuando Isiordia le tocó a Rangel, se le borraron las ideas al nuevo ídolo de las masas, que a sus 21 años no supo concretar. Túnez llegó de frente con Ben Rehaem, que falló para los suyos. Pilar la regaló en el despeje, aunque su suerte todavía le echó la mano con el enésimo mal tiro del juego. Los de la camiseta blanca y short colorado estaban apresurados, arruinando una importante oportunidad de jugar táctica fija, lo que indicaba que no tenían la más remota idea en ese tema. El barbudo de la Torre tenía para tocar mejor. El balón se le escapó a Rangel y luego se barrió tumbando a Sánchez, que la andaba robando. A Cuellar le hicieron falta y devolvió el presente con su cobro. Luego a Ramos le faltó delicadeza en una que pudo ser filtrada y terminó empedrada. Los de Roca ya eran dominadores de largo del campo, solo que todo lo finalizaban mal. Mientras tanto, Gerardo Lugo Padre, figura del reascendido Atlante, ya calentaba en la imaginaria. Las águilas se insinuaron por izquierda y por el centro, posponiendo lo inevitable. Hugo lo hizo perfecto por su banda, pero el inédito Wendy la fue a perder al fondo del campo. Roca detectó al desaparecido, por lo que fue Mendizábal el que dejó su lugar al güero Lugo. El habilidoso número 18 se presentó ante la barrera impenetrable tunecina, en lo que el electrónico avisaba que ya era el minuto 67. Vázquez Ayala casi le arranca la cabeza a un africano, y de los nervios Isiordia por poco se cae. Cuellar se vio con tanto tiempo y espacio que se desanimó y finalizó mal, lo mismo que el Cora, que le pegó terrible con la izquierda. Tena volvió a detenerse y no siguió a su marca, obligando a Cuellar a bajar a despejar. Sánchez Márquez se hartó de no entrar en juego, arrastrando de izquierda a derecha. Isiordia cambió hacia Lugo, que de zurda le pegó pronto, aunque no alcanzó a rotar. Roca no comprendía por qué su sistema tan ofensivo no sabía hacer goles, si bien ya se sentía más presencia dentro de la geometría rival. Por fin Hugo quedó de frente, y como buen delantero la reventó de primera, solo que con pésima dirección. El agobio azteca era más que evidente, buscando el segundo que diera 2 puntos. El problema fue que tenían improntada la idea de golear, pues la ignorancia setentera les hizo creer que Túnez era una selección primitiva, que debía comerse los mismos 8 que Surinam en el premundial. Luego Gómez hizo más que el Wendy con un buen tiro que Naili tuvo que recoger en 2 tiempos, pero la que verdaderamente iba a cambiar los libros de historia fue la siguiente jugada. El cerebro tocó y le desvió un tunecino, dejándosela solito y su alma de la Torre Villalpando. El fallecido en 2021 corrió casi media cancha sin presión, ni achique ni nada, pero con la parte externa del pie derecho quiso ajustar y se cruzó con una pasmosa frustración. La banca mexicana sufrió lo indecible con la falla del jugador del América, que significaba el 2-1 y con ello la tranquilidad. Esa fue la luz en el horizonte que esperaban los de Túnez. Corría ya el minuto 80, cuando la línea media nacional se perdió y dejó un espacio inmenso. La inexperiencia de Alfredo Tena le hizo retroceder para marcar al hombre que se le había indicado por obligación, y dejó otra brecha que Nejib Gomid aprovechó con gusto. 2-1 lo ganaba Túnez, cuando el marcador tenía que estar invertido. Pero ya sabemos qué sucedió. Abdelmajid Chetali, técnico africano, ya le movía sus piezas, contrario a Roca, que le tenía fe a los suyos. México no cedió ni un ápice en su modo de juego, masajeando la pelota y trasladando de izquierda a derecha, pero la brújula no le servía para apuntar hacia el frente. El capitán Temir Nelazahami le destruyó la cadera al Gonini,
que a pesar de todo corrió como energúmeno para estorbarle dentro del área. Luego intentó una a la desesperada y De la Torre entró por centrar, para luego extraviarse dentro del rectángulo grande. Vázquez Ayala se le fue encima al autor del primer tanto y nadie se acordó de cubrir la banda izquierda, pasillo por donde se coló Mokhtar Douev, cerrando el marcador en 3-1. Todavía Rangel quiso de aire, pero el punto final fue al 86. México tuvo el dominio de la posesión y del campo, pero se les olvidó controlar sus propias ansiedades, que arrastraban una historia de 48 años de fracasos mundialistas y estaban por acumular otro más.